Se prohíbe la Santa Misa, se prohíbe la confesión en una nación católica. ¿Qué pensaría el Padre Pío? Estimados amigos, mi nombre es Diego Mauricio Duque y este es su canal Bajo el Auxilio del Padre Pío. Antes de iniciar, les recuerdo que ustedes se pueden suscribir a nuestro canal y darle a la campanita, compartirlo también. Y de ese modo nos unimos para restaurar todas las cosas en Cristo. ¿Qué les parece esa misión? Pues esa es nuestra misión, y para quien no nos ha acompañado en este canal y es la primera vez, pues suscríbase para que entienda cómo vamos a cumplir esa misión de la mano del Padre Pío. Y ese mismo Padre Pío que le tocó sufrir la persecución más aguda de parte, él en particular, de la misma iglesia. Pues los católicos en Irlanda están sufriendo una persecución doble, tanto de alguna parte de su jerarquía, como del Estado. Y sobre todo, hay que decirlo, el último movimiento del Estado irlandés es contra la iglesia. Ahora, Irlanda es un país donde más del 80% de las personas se considera católica, y nos sorprende mucho esta noticia. Una de ellas la extracto de Infocatólica, que tiene el siguiente título: el arzobispo primado de Irlanda califica de draconiana la prohibición de toda misa pública en su país. Es una noticia que, digamos, esperábamos, porque ante la prohibición de la misa, y ustedes van a ver cómo fue realizada esta prohibición, pues el arzobispo, se tuvo que manifestar. Sin embargo, han habido otros hechos en distintos lugares y otras medidas en que los fieles son los que se han sentido perseguidos y abandonados por sus pastores. Pero aquí, digamos, ya el Estado fue más lejos y el arzobispo ha hablado también. Ahora, también la noticia que está en el portal grip.ie en inglés, y que dice lo siguiente: el profesor Oran Dowley del Observatorio de Derechos Humanos y Leyes del COVID-19 en el Trinity College ha dicho que, según las nuevas reglas de encierro del gobierno ante el COVID-19, asistir a una confesión católica, incluso si se encuentra al aire libre, socialmente distanciado, es ahora un delito penal. Bueno, entonces vamos a hablar de estas dos noticias. Pidámosle al Padre Pío su bendición, y qué mejor modo de hacerlo que por medio del me gusta, que simplemente es un símbolo de ese pedido, que es un pedido espiritual, de pedirle al Padre Pío que nos acompañe con su bendición. Ya tuvimos la misa por los hijos protegidos del Padre Pío, así que los que se inscriban, le den a la campanita y lo compartan, entrarán a la misa, pero dentro de poco, digamos ya en el mes de mayo. Preparémonos pues para mayo, que hay varias fechas allí importantes del Padre Pío, y también Nuestra Señora de Fátima. Y les recuerdo también que ustedes pueden pedir la estampa bendita del Padre Pío. Es una estampa que les llega de manera gratuita a todos aquellos que la pidan al número 320-812-0525 desde toda nuestra nación colombiana. Esto es una noticia de Infocatólica y de la BBC, y dice así: el arzobispo Eamon Martin quiso compartir su preocupación ante la opinión pública por la criminalización del culto público. La noticia llega cuando el Departamento de Sanidad irlandés confirma que se han detectado 3 casos de la variante india del COVID-19 en la República. Al menos 2 de ellos están relacionados con los viajes. La semana pasada, el ministro de Sanidad informó una normativa que solo permite celebrar servicios religiosos virtuales debido a la pandemia. La Iglesia está buscando asesoramiento jurídico para defender el derecho de la libertad religiosa. En una declaración, dice el señor Donnell, uno de los encargados de la Dirección General de Salud de Irlanda, dijo que el señor Donnell, eso lo dice el arzobispo, le había dicho que la normativa no pretendía señalar el culto, sino que estaba diseñada para regular las reuniones interiores y exteriores. Y explicó que la regulación se había introducido a pesar del apoyo constante de las iglesias a los mensajes de salud pública desde el comienzo de la pandemia. A la vez subrayó la importancia de la conversación regular y sustanciosa entre la iglesia y el gobierno. Pero, ¿qué pasó entonces después?
En una declaración anterior, el arzobispo Martin explicó que no fue hasta el viernes cuando tuvo conocimiento de que se había publicado un instrumento legal sobre el tema, y él dice que es draconiano, es algo provocador, es confuso e innecesario. El primer ministro irlandés se reunió con los obispos irlandeses, entre ellos el arzobispo Martin, el 15 de abril. El arzobispo dice que es muy decepcionante que, a pesar de las garantías dadas y de que el primer ministro comprendía la importancia del culto para el pueblo irlandés, este instrumento legal se introdujo de forma clandestina y sin aviso ni consulta. Y es una declaración, pues, en la que se restringe la misa, porque se prohíben todas las grandes reuniones, incluso interiores, o sea, dentro de los lugares, y por tanto, en últimas, hace imposible la celebración de la misa. Esa es la primera noticia de Infocatólica, y luego la noticia de RIPT.ie sobre la confesión. Es decir, aquí estamos, la misa ha sido restringida, pero ahora también la confesión se restringe. Miremos cómo esta persecución va en aumento, y alguien podría alegar que es simplemente medidas. Claro, extralimitadas y lo que se quiera, pero medidas. Pero vamos a ver cómo no es exactamente o simplemente medidas, sino que realmente es una persecución. No es algo que nos estemos imaginando, ni esto es una especie de conspiración, sino que realmente es así. Entonces, dice aquí la noticia. Durante una entrevista con RT Radio 1 esta semana, se le preguntó al profesor Dorley si incluso los eventos religiosos al aire libre se habían ilegalizado. Entonces él responde: sí, es correcto. Así que esta nueva disposición se aplica tanto a eventos en interior como al aire libre, y ahí es donde es diferente a las restricciones en otros eventos. Entonces, por ejemplo, si un sacerdote hiciera el sacramento de la confesión con un feligrés afuera, aún socialmente distanciado, eso sería un delito. Pero si el sacerdote se reuniera con un feligrés para conversar, eso no sería un delito, porque eso se trata de las otras, digamos, en las otras regulaciones. Es decir, si alguien cree que esto simplemente es un invento nuestro, pues hay que decir, un sacerdote puede charlar con usted y no hay delito. Pero si es una confesión, sí es un delito. ¿Vemos cuál es la cuestión aquí? Esto es simplemente desastroso. Sigue el texto. En este punto se le pregunta al profesor si a los ojos de la ley el delito fue cometido por la persona que organizó la confesión, es decir, el sacerdote, o la persona que asistió a la confesión. Y mire lo que va a decir aquí este profesor. La ofensa, o sea, el delito, digamos, es asistir. El delito lo comete si alguien asiste, no quien organiza, aunque por supuesto un organizador también podría estar asistiendo al evento. Lo que ha cambiado es realmente el tratamiento legal. Aparte del primer bloqueo en abril o mayo pasado hasta principios de junio del 2020, no ha habido una prohibición legal de los servicios religiosos. El gobierno ha hablado en términos de niveles, pero en realidad esos niveles no siempre están respaldados por la ley. Digamos, los niveles para ellos reprimir ciertas cosas, ¿no? Ciertos eventos. En el caso de los servicios religiosos, en general, hay diferentes reglas para los funerales, pero en general no había ninguna prohibición legal. Así que esta es la primera vez que se ha establecido una clara prohibición legal de los servicios religiosos desde el primer cierre. Se le dijo al profesor que el ministro de Salud, Donnelly, dijo durante el fin de semana que la prohibición era una prohibición total de las reuniones en interiores y que no señalaba específicamente los servicios religiosos. Entonces aquí responde este profesor: bueno, eso no puede ser cierto, porque anteriormente en la legislación había una prohibición clara de cualquier evento en el hogar, y también había una prohibición de lo que se describe como eventos relevantes, que en la ley tiene una definición muy clara como eventos con fines recreativos sociales. Este tipo de cosas, entonces, la mayoría de los tipos de eventos ya están prohibidos, pero los eventos religiosos no. Y parecen ser lo más obvio que ha captado este cambio de la ley de la semana pasada. Es decir, realmente se refiere al sacramento de la confesión y a la misa, evidentemente. Siempre existe la posibilidad de un desafío. Hemos visto algunos otros países donde los tribunales han intervenido. Por tanto, es posible que intervengan en los tribunales irlandeses. Sin embargo, ustedes ven que aunque se restablecieran los sacramentos, aunque esta ley no pasase,
Primero que si pasa, pues ya miremos la situación en la que estamos. Es como que lo más normal que se llegase allí. Y si no pasa, se sentó un precedente. Como es que el Estado llegó hasta el punto de no solamente prohibir la misa, sino también la confesión. De todos los sacramentos, la misa es la Eucaristía. El sacramento de la Eucaristía es el más esencial. Pero como se nos ha acostumbrado a que se puede hacer online, entonces la gente más o menos lo ha pasado desapercibido. Pero cuando ya es la confesión, que no puede ser hecha de manera online, todavía queda un poco confuso por qué la Eucaristía sí puede ser online y la confesión no. Es decir, cuál es el criterio. Yo hablo más en cuanto a la recepción de la Eucaristía, evidentemente. Eso queda, digamos, no sé, algo medio oscuro. Pero en fin, es suspicaz, al menos. Dejo esa suspicacia ahí. Ahora, esta es una prohibición a la fe católica en su totalidad, pero esta prohibición no es en Corea del Norte, esta prohibición no es en China, esta prohibición es en una nación católica, una de las naciones más católicas del planeta en cuanto a su número, por el número de católicos, es más del 80%. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar? Es decir, en una nación católica sucede esto, y en una nación que es menos católica, o en cualquiera de las otras naciones nuestras que son, entre comillas, católicas, ¿será que puede pasarse? ¿Será que no? Y queda para nosotros los católicos una pregunta. Hay que confiar, evidentemente, o sea, la confianza estamos llamados todos, la oración estamos llamados todos, pero es que eso todo el mundo lo dice, todo el mundo dice hay que orar, hay que confiar, hay que pedir, hay que rogar. El Padre Pío nos decía que hay que orar y no preocuparnos, y es así, es decir, no preocuparnos innecesariamente, porque la preocupación no es más que una falta de confianza. Pero una vez confiando, nosotros tenemos no solo que orar, sino luchar. Ora et labora. Hay que luchar. Hay que entrar en resistencia. Hay que entrar a obedecer la ley de Dios y la ley natural por encima de la ley de los hombres. Porque si nos prohíben, pues nosotros tenemos que pasar sobre eso y asistir a los sacramentos. Es decir, el Estado no nos puede prohibir los sacramentos. Si ni aún los pastores nos pueden negar los sacramentos, menos el Estado. Pero el problema es que se ve entre la gente como una especie de decir sí, está bien, aceptémoslo todo, no importa la razón, válida o no, o válida en cierta forma y en otra no, etcétera. Nos hemos acostumbrado a dejar nuestra fe como un plato de segunda mano, tercera o quinta. No nos interesa. Nos interesa es salvarnos de un virus, nos interesa es poder mercar, nos interesa es poder pagar el Netflix, pero que no nos hablen de Dios, que no nos hablen, por ejemplo, muchas personas cuando hablamos del grupo de los hijos protegidos del Padre Pío, de que ellos hacen una donación para poder nosotros continuar con este canal y más después del robo que yo ya les he comentado que tuvimos, muchas personas se escandalizan, pero no se escandalizan cuando tienen que pagar el Netflix, ¿no? Una aplicación anticristiana por excelencia. No se preocupan cuando se les pide dinero para las cosas más mundanas, más deplorables, más insignificantes de la vida. Ahí no nos preocupamos. Pero también es igual con la iglesia. Cuando la iglesia nos pide, cuando es el diezmo, cuando es esto o aquello, ahí también nosotros decimos, solo viven por plata. Pero en realidad nosotros como católicos, ¿qué hemos hecho? Es decir, las acciones nuestras, ¿qué? Nos hemos conformado con una fe vacía, como dice el apóstol Santiago, muéstrame tu fe sin obras. ¿De qué vale la fe sin obras? La fe sin obras no te puede salvar. Hay que hacer obras. Estamos llamados a hacer obras y una de ellas es resistir y no callar ante lo que está sucediendo. Están persiguiendo nuestra fe, como el Padre Pío. El Padre Pío, aun cuando él fue perseguido, él lo dijo de manera muy explícita, es decir, alguien no creería que el Padre Pío lo dijo, pero cuando él fue restringido de hacer la misa, y él por ser religioso pues tenía que obedecer de hacer la misa pública y de confesar, no podía confesar, él lloró amargamente, dijo, no es por lo que me quitan a mí, porque pues yo sigo haciendo la misa y todo, es porque lo que privan a los fieles, es decir, él se lamentó porque sabía que era una injusticia, y él no se calló eso, lo dijo. Esto va a afectar a los fieles. Alguien diría soberbio, es que solamente la misa suya vale. No, porque él era consciente de lo que él era, de lo que Dios lo había mandado a hacer.
Y ahora nosotros en la fe en general, en la iglesia en general, somos conscientes de lo que ella fue mandada a hacer, santificar a las almas, salvar a los hombres, o dejamos que toda esta persecución continúe y siga. ¿Cuántos participamos de aquello que Dios nos pide participar? De lo que el Padre Pío nos pide. El Padre Pío nos pide ser cada vez más devotos, más fieles, más hijos suyos, a ser verdaderamente sus hijos, espirituales, protegidos, ¿por qué no? Pero nosotros, ¿qué decimos ante eso? Hay que orar, pero también hay que actuar, no hay que callar. Y hay que hablar a tiempo y destiempo. Si nosotros no lo decimos, hasta las piedras gritarán. Nos han prohibido la misa, nos han prohibido la confesión en Irlanda. ¿Dónde más? ¿Qué seguirá? ¿Irán un paso atrás? Pero ya establecieron una idea que entró en las cabezas de todas las personas hoy que se preocupan más por su salud física que su salud espiritual. No importa la fe, mientras tengamos la salud del cuerpo, ¿qué vale la salud del alma? Preocupémonos por lo que puede matar el cuerpo. No nos preocupemos por aquel que puede mandar nuestra alma al infierno. Esa es la mentalidad del hombre de hoy. Vamos a terminar pues aquí el video, que el Padre Pío nos ayude, que San José en este mes también dedicado a él, porque todo este año está dedicado a él, entonces que él también nos ayude, ese santo que el Padre Pío se enamoró de ese santo. Qué hermoso es San José, decía el Padre Pío, embelesado mirando una foto de él, una imagen de él. Pidámosle a él pues que nos ayude, él que es el patrono de la iglesia, que ayude a los pastores a no callar, que no seamos solo los fieles los que hablemos, que sean ellos, que hagan penitencia, oración para ayudar a los fieles de la iglesia de Irlanda, a los pastores de la iglesia de Irlanda, que nos preocupemos más por lo espiritual y menos por lo material, y que el Padre Pío nos dé la confianza. El que confía, ese será el que vence al final. Bueno, terminamos acá. Que el Padre Pío les bendiga abundantemente. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria.